bienvenidos a este espacio de podcast Conexión 7D. Yo soy Natalia y hoy me acompañan dos líderes bastante fuertes y ávidos en el tema que vamos a tratar, el día de hoy. Les quiero dar la bienvenida a ustedes que nos acompañan desde donde estén viendo este video y a nuestros dos invitados. Hola a todos, mi nombre es Felipe. Hola a todos, mi nombre es William. Durante esta semana estuvimos estudiando el tema La Casa de Dios, que fue la lección 11 de nuestro inverso. Para quienes nos están viendo por primera vez, recuerden que estamos estudiando el tema del Éxodo y hemos llegado a uno de los temas más interesantes de abordar, que es el santuario, justamente. Antes de iniciar, yo quiero que demos el paso inicial, que es la oración. Le quiero pedir a Pipe que nos dirija con una oración. Listo. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque nos da la oportunidad de poder estudiar de tu palabra mediante el repaso de la lección, Señor. Te quiero pedir por todos los que nos están viendo, por su vida espiritual, Señor, que seas tú y tu Santo Espíritu los que motiven que las personas se sientan cada vez más motivadas para poder estudiar de tu palabra y en especial de este tema. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, profe, ¿nos podría dar un poquito de contexto? Les decía justo que estamos estudiando Éxodo 25 y quería que nos leyera unos cuantos versículos para que quienes nunca han leído este texto lo puedan conocer. Bueno, vamos a compartir lo que dice Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Allí habla sobre, digamos, la necesidad de construir el santuario, ¿cierto? Dice, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Eso, gracias. Bueno, hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando empezamos a estudiar esta semana y es justamente que en el versículo 2 de Éxodo 25, Dios de entrada lo primero que pide es ofrendas voluntarias. No es como un mandato general en el que diga todo el pueblo tiene que traer estos elementos para la construcción del santuario, sino que dice que quien lo haga debe hacerlo de manera voluntaria. Quiero que abordemos esto y que ustedes nos cuenten por qué Dios lo pidió de manera voluntaria y no como un mandato general para todo el pueblo. Bueno, yo creo que Dios es un Dios que a él no le gusta las cosas forzadas. Él no lo obliga a uno, él no lo obliga a uno si las personas no lo quieren aceptar, por ejemplo, Dios no, Dios acepta su decisión. Y a Dios le gusta que las ofrendas sean voluntarias. Todas las ofrendas que tenían los israelitas, por eso se llaman ofrendas, ¿no? Son voluntarias. Y me llama la atención que incluso siendo voluntarias, dice la Biblia que el pueblo dio más de lo necesario, ¿no? Correcto. A mí hay algo que me llama mucho la atención de, digamos, de esa petición que hace Dios, porque Él está invitando al pueblo, o sea, Él ya estaba en medio de ellos. Pero en realidad y lo que empieza a suceder es como una invitación a que yo quiera estar con ustedes de una manera más tangible, por decirlo de alguna manera. Y me gusta verlo como que siempre que yo recibo algo, debo desprenderme de algo. Entonces, esa invitación que él hace a través de Moisés de decirle al pueblo, traigan su ofrenda, pues demuestra la aceptación que tenía el pueblo a esa propuesta que Dios hace. Yo creo que por eso también se ve cómo las personas llevan, así como dice Pipe, hasta que sobra, porque tenían esa disposición de desprenderse de cosas que quizá para nosotros éramos, son importantes porque uno mira la lista, oro, piedras preciosas, telas finas, sea, cosas que quizá para nosotros hoy represente un valor, pero ellos estaban dispuestos digamos, a donar eso, a ceder eso, porque sabían que tenía un propósito mucho más importante y era como recibir a Dios en medio de ellos. Entonces me parece muy bonita cómo se dio toda esa situación. Y que justamente son cosas que ellos habían recibido de los egipcios, de sus amos. Entonces también tiene un símbolo muy interesante el que ellos se hayan desprendido de esas cosas. También es una forma para mí simbólica de irse desprendiendo de Egipto, que era el propósito que al fin y al cabo Dios tenía con el pueblo, ¿no? Hacia algo más espiritual. Y porque allá era la adoración era con una tendencia más a los dioses, a imágenes, a figuras que podían ver, y aquí era la presencia de un Dios que en definitiva no podían ver.
como un proceso de reeducación, ¿no? Porque ellos ya habían durado mucho tiempo allá. Y para mí es como una lección de abnegación por parte de ellos, para ellos. Totalmente. Bueno, yo quiero que posiblemente nos esté viendo una persona que no sea adventista del séptimo día. Para nosotros que hemos pasado muchos años en la iglesia, posiblemente desde que nacimos, el tema del santuario es algo con lo que posiblemente o idealmente estamos bien familiarizados. Pero vamos a conversar un poquito sobre el propósito del santuario, teniendo en cuenta que pueda que nos esté viendo una persona que no sea adventista. Conversemos sobre ese propósito. Bueno, eh, ahí podemos formular, plantear la pregunta de ¿para qué un santuario? Sí, no es pues que Dios es inmenso, que ni siquiera nuestro planeta lo puede contener. ¿Cómo es posible que Dios diga que su casa va a ser? Es que los israelitas no tenían el supertemplo, ¿no? Eso era una carpa, una tienda, no tenía las dimensiones más grandes. ¿Cómo es que eso funciona como la casa de Dios? ¿Qué dice, profe? Bueno, hay algo que me gusta pensar frente a esa situación en la misericordia de Dios. Como tú lo decías hace un momentico, ellos salieron de Egipto y en las culturas de ese tiempo, pues ellos estaban acostumbrados a que sus dioses estuvieran en ítem, a hacer estructuras magníficas a las que ellos pudieran acercarse a adorar. Y nosotros vemos que en la historia del pueblo ellos siempre como que liaban y quisieran como tener eso, Imitar. como, sí, como imitar, como era algo de lo que no había podido salir de su mente. Entonces yo creo que en parte el Señor dice, bueno, vamos a darles un concepto porque el santuario, además de ubicarse como la presencia de Dios o el deseo de morar con su pueblo, también tiene otros propósitos. Entonces dice, voy a darles parte de lo que ellos necesitan como seres humanos, que es darles la cercanía a su Dios, su lugar para adorar, pero al mismo tiempo les dice, bueno, eh, a través de esta edificación que tú dices que era una carpa así, porque era desmontable, ellos eran nómadas, pero quiero darles también un sentido y un propósito, porque había allí, eh, digamos, el ritual para hacer el perdón de los pecados, para adorar a Dios. O sea que ellos se estaban dando cuenta que la cercanía con Dios tenía una dimensión mucho más grande que lo que quizá representaba para otros pueblos. Y que ellos venían de una tierra que tenía ídolos, ¿no? Pues los hebreos, Dios les prohibió, dentro de los 10 mandamientos se prohíbe el uso de ídolos, pero si ellos venían de ese entorno donde aquí tengo la estatua del dios Ra, del dios Osiris, no sé, yo siento que eso, como decía el profe, sirve mucho para poder lograr tener esa cercanía, un poco más de cercanía con el pueblo, que no lo vieran como algo tan invisible, tan abstracto tal vez. ¿Mm? Y mire que justamente con eso que ustedes están diciendo, me evoca a lo primero que abordó la lección de entrada, que fue la relación, ¿no? La relación que Dios quería empezar a madurar con su pueblo. Justamente en la lección nos hacían como ese contraste con esa relación de vecinos, ¿no? Que muchas veces puede llegar a ser conflictiva, compleja, pero incluso la semana pasada también lo abordábamos en términos de las relaciones sentimentales. Y las relaciones humanas que solemos tener también pueden llegar a ser un referente para nosotros en términos de esa relación que vamos desarrollando con nuestro Dios. Entonces me parece muy interesante el nivel de relación que Dios poco a poco quería ir construyendo con su pueblo y el santuario en su presencia física, digamos como, sí, es esa representación física que Él les mandó a construir es justamente, un intento de evocar esa relación a la que él quería llegar. Y muy interesante cómo los iba involucrando, ¿no? Porque Dios los quería hacer partícipes. Les pide que ellos lleven elementos, muchos de ellos fueron capacitados para llegar a ser parte de la construcción del santuario, que tampoco es en vano, ¿no? Es que ahí había como un precedente, porque cuando Dios se manifestó en el monte de Sinaí para darles los mandamientos, a ellos les dio miedo, ¿sí? Entonces, esa manifestación del poder de Dios en el monte, entonces ellos le dijeron a Moisés, no, Moisés, vaya usted y hable con Dios porque no, a nosotros nos produce mucho temor, ¿sí? O sea, como que en ese punto la relación al pueblo le generó mucho temor, entonces el Señor en su misericordia, como les estaba contando ahorita, cambia ese enfoque
y coloca ese punto de vista, listo, voy a estar con ustedes como una tienda que es en el centro de las otras tiendas, como esa cercanía, esa familiaridad, que también en la parte de la vida cotidiana, pues hacía que una persona se levantara y viera el santuario de ahí y mentalmente hiciera el ejercicio de saber que era que Dios estaba acampando con ellos. Entonces era algo muy bonito. Tremendo, ¿no? O sea, levantarse y ver el lugar donde estaba la presencia de Dios en el campamento ahí con ellos en medio, literalmente en medio, en la mitad del campamento. Y mire que justamente quiero volver a algo que decía William hace un momento y es la misericordia de Dios, ¿no? Hay muchas cosas, ya lo he dicho en otros episodios, me gusta muchísimo estudiar el Antiguo Testamento, pero también como que me confronta muchas de las cosas que he leído y he podido llegar a la conclusión de que muchas de las cosas que vemos las vemos justamente por la misericordia de Dios. Ejemplo, Dios no tenía necesidad, Dios no estaba limitado a una casa, Dios no tenía no jamás se limitaría a ello, pero porque conocía que este pueblo todavía no tenía una fe madura, necesitaba esa representación visible de su presencia, podemos decir que de alguna manera cede a ello, ¿no? Y es por eso que en todo este proceso de maduración espiritual que Dios quería ir llevando a su pueblo, poco a poco había representaciones y cosas que ya no iban a ser necesarias. Así como para nosotros hay cosas que hoy son mucho más claras, principios que en su momento ellos no tenían tan claros, nosotros que tenemos una revelación mayor del carácter de Dios, no necesitamos ese tipo de representación física de la presencia de Dios, ¿no? También me parece como interesante porque muchas veces esa visión que tenemos del Dios del Antiguo Testamento es como de este Dios rígido, pero es que ese Dios rígido estaba tratando con un pueblo que venía de, o sea, Rígido. El rígido era el pueblo. sí, y que venía de bueno, en realidad como 200 y pico de años de esclavitud y de todo un proceso bastante complejo y necesitaba de alguna manera comunicarse así con ese pueblo. Entonces, quiero que ahora abordemos justamente este tema sobre el símbolo del perdón y la restauración. ¿De qué manera el santuario simboliza ese perdón y esa restauración? Uf, bueno, el santuario tiene muchos elementos que evocan el perdón y la restauración, ¿no? Vemos desde lo que hacían diariamente con el altar de los holocaustos, los sacrificios de gratitud, los sacrificios diarios, las ofrendas diarias, sacrificios de perdón. Lo vemos con el día de la expiación, que es un tema bastante importante para nosotros como iglesia. Y vemos incluso el ministerio de Cristo. Vemos el bautismo, vemos el lavacro, que puede ser una representación de ese momento cuando decidimos tomar la decisión de bautizarnos. Siento que el tema del perdón y la restauración no es propio de un solo elemento del santuario, sino que en todos los elementos del santuario se puede ver con claridad. Así es. Desde del santuario, en cuanto al perdón y la restauración, yo creo que hay una relación muy estrecha con lo que era la convivencia con Dios, ¿sí? O sea, como se los decía hace un momento, el hecho de que yo me levantaran y viera el servicio matutino del santuario ya me hacía empezar el día con una conexión con Dios. Si por alguna razón yo cometía alguna falta o algo que me hiciera sentir la necesidad de pedir perdón, pues digamos que el ambiente se prestaba para eso. O sea, como el hecho de saber que en ese momento en el templo se estaba ofreciendo un holocausto, que yo podía acercarme, que tenía esa facilidad simplemente de ir allá al lugar, de conocer cómo era el proceso de acercarme al sacerdote. O sea, en resumidas cuentas, el Señor como que colocaba fácil y de una manera entendible, porque ellos, digamos, comprendían el significado del sacrificio, del proceso que debía hacerse. Entonces, la facilidad y la pedagogía que utilizaba Dios para que las personas eh, comprendieran de manera profunda el mensaje de salvación era importante. Entonces, por eso hablamos hace un momento de que la habitación de Dios y que Él viviera, pues era una forma de acercarse a su pueblo, pero había otros propósitos más profundos como ese, como el de la espiritualidad y estar llevando a las personas a una relación con Dios diaria. Importantísimo. Y justamente
eso me lleva a pensar en que estos días he visto varias veces un meme en Instagram que dice, no, cuando me levanto y estoy súper bajoneado, tuve un día súper difícil, abro la Biblia y me encuentro con un tutorial de cómo hacer un santuario. Y me dio mucha curiosidad porque varias veces también me pasó a nivel personal, como que me sentía muy mal y justo ese día mi devocional pasaba por Levíticos en donde se hablaba de todas las leyes o justamente estos momentos en donde Dios está describiendo cómo se debía construir el santuario y uno se queda como, pero quisiera también, si ya hay varias personas que lo han comentado, como que se identifican con ello, seguramente a ustedes también les pase, que ustedes nos cuenten por qué el Señor nos dejó un registro tan detallado en la Biblia de cómo construir el santuario. En eso seguramente había un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y también para esas personas que quizás se le estén preguntando por qué es importante para nosotros como cristianos conocer y estudiar el tema del santuario. Bueno, ahí hubo una palabra que el profe William mencionó, pedagogía. Yo siento que todos los elementos del santuario también tenían que ver con el tema de la pedagogía. Eh, ¿Por qué tan específico? Yo también varias veces me he hecho esa pregunta porque son textos pesados de leer, ¿no? Uno comienza y uno, ¿qué tantos codos y qué tal medida y qué tal? Pero ahí yo creo que hay varias respuestas. Por un lado, siento que eso le da veracidad al texto también, porque, uy, bueno, si fuera mentira, si el texto fuera inventado, por qué ser tan específico, no? O sea, como, y tú ves y las medidas son exactas. De hecho, un dato curioso, no recuerdo ahorita cuál es el versículo, pero cuando en la Biblia mencionan como la circunferencia del lavacro, la medida se acerca mucho, porque menciona como el diámetro, no recuerdo muy bien exactamente, pero si uno hace una operación ahí, incluso sale el número pi, como dando a entender, okey, sí, esto sí era un círculo, estas medidas sí son reales, esto de verdad se construyó. Y yo siento que incluso para nosotros hoy en día, a pesar que a veces es muy tedioso de uno leer esas partes un poco como un ladrillo, pero nos ayuda si tomamos como el ejercicio de leer esas partes, de imaginarnos cómo se veía, podemos imaginarnos las dimensiones, o sea, podemos incluso imaginarnos como si aquí mismo estuviéramos en el santuario, dónde estaría el candelabro, dónde estaría la mesa de los panes, cuánto miden, cómo se verían. Y siento que eso para nosotros, hoy en día, nos puede ayudar a entender mejor lo que los israelitas comprendieron en su momento y que ellos, especialmente los sacerdotes, pudieron presenciar en vivo. No, a mí me gustaría destacar, número uno, el detalle me lleva a mí a pensar en la preparación, o sea, en la planeación. Cuando Dios se encarga de que el mueble hasta en la más mínima medida, hasta en la forma en la que iba a ser decorado, dar todas las instrucciones, ya demuestra que no estaba improvisando, que era un plan que ya estaba establecido para el pueblo y que tenía, bueno, toda su ingeniería, ¿sí? Entonces, pues eso para mí es llamativo porque me demuestra que Dios no improvisa cuando se trata de la salvación de los seres humanos, sino que es algo que está planeado. En segundo lugar, así como lo comentaba Pipe hace un momento, de hecho hay personas que en este momento han tomado las medidas del santuario y lo han hecho a escala y tú puedes visitarlo y darte cuenta más o menos cómo era eso. Entonces uno se da cuenta que en realidad pues era algo que existió, que de verdad tenía una función. Bueno, y hay un tema que también como que me llamó mucho la atención durante esta semana, y es que hay un día en donde la lección nos da como 5 versículos, 3 del Antiguo Testamento y los otros 2 sobre el Nuevo Testamento, hablando sobre la presencia de Dios. Y me llamó la atención, justo identificaba que en esos 3 primeros versículos, como que Dios habla de una interpelación colectiva al pueblo, como si obedeces yo moraré en medio de ustedes, yo habitaré, haré un santuario, o sea, pero siempre con este condicional de si obedeces y siempre interpelando al pueblo de forma colectiva. Mientras que en los otros 2 versículos del Nuevo Testamento encontramos que es una interpelación un poco más individual, como llamándonos o recordándonos que nosotros somos el templo de Dios.
Entonces, quisiera que ustedes me ayuden a desentrañar un poco esa, esa diferencia en esta revelación o en esta manifestación o este mensaje del Antiguo y el Nuevo Testamento. A mí me parece bastante interesante la pregunta porque sí, en el Nuevo Testamento vemos Dios y su pueblo, ¿no? ¿Y quién era el pueblo de Dios? Los judíos, el pueblo de Israel. Pero el Nuevo Testamento ya habla un poco más del tema de los gentiles, ¿no? Viene Jesús aquí a la tierra y incluso la cita que menciona la lección, creo que es la de Corintios, habla, o sea, nos habla a nosotros como queriéndonos decir que nosotros somos el templo. Ujú, vosotros sois el templo del Dios viviente. Exacto. Sí, entonces siento que por el hecho de ser también un libro del Nuevo Testamento, se siente también como esa cercanía, un poco más, también con más luz, mayor revelación, pero también porque el Nuevo Testamento se escribe después de que Jesús viene aquí a la tierra y conocemos acerca de la misión de Cristo, ¿no? En el Antiguo Testamento estaba la Shekinah, la presencia de Dios aquí en la tierra, pero cuando Jesús vino aquí a la tierra y se hizo hombre, fue literalmente la presencia de Dios aquí en la tierra y se sacrificó y murió por nosotros y cumplió todo lo que hemos visto en el santuario. Entonces siento que queda más manifestada esa cercanía de la que tanto hemos estado hablando. Ahí hay un concepto muy importante. Dios es muy actual y se adapta a las necesidades que necesitan las personas en el momento específico de la historia. Entonces, por ejemplo, al inicio en el Antiguo Testamento el pueblo necesitaba estabilizarse, necesitaba tener una identidad, no solamente en la parte cultural, sino en la parte religiosa. Entonces, otras naciones tenían sus templos, pero en esos templos no estaba la presencia de Dios. En cambio, en el templo de los hebreos se manifestó la presencia de Dios y eso les permitió a ellos establecer su identidad religiosa. Más adelante, cuando ellos dejan de ser nómadas y ya el Señor permite la construcción de un templo como tal, también en la historia de Salomón nosotros vemos cómo se manifiesta su presencia, ¿sí? Pero ya estamos hablando de una nación consolidada que también tiene unas características muy similares porque el Espíritu Santo también ilumina a personas para que ellas hagan los ornamentos de ese templo. También hay pues como todo un aspecto en la parte financiera para que ese templo sea edificado. Y más adelante, eh, yo digo que pensando en nosotros la presencia de Dios se manifiesta físicamente y realmente en el templo, porque nosotros necesitábamos ver que eso que alguna vez fue un concepto y una promesa se cumpliera. Así es. Y además hay algo muy importante. Después de la muerte de Cristo, eh, el templo ya no tenía ese sentido inicial. De hecho, muchas personas, los cristianos empezaron a ser perseguidos y decían, bueno, si yo no, o sea, si yo no tengo un lugar de reunión ya, no puedo tener comunidad. Entonces, por eso hay ese cambio de concepto, ¿no? Tú eres el templo de Dios. A donde vayas, tú puedes tener la presencia de Dios, que es el propósito inicial. Donde yo estoy, puedo relacionarme con Dios, donde yo estoy, puedo adorar a Dios. Y ese era el concepto que quizá tenía el misionero que se iba a otro país, que tenía que abrir de terreno en otro lugar, un misionero, pues no, no, aquí no está el templo, no está el santuario, pero Dios está conmigo. Y ese concepto que Él quiere dejarnos a nosotros hoy. ¿No? Por eso en Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y te amo. Es haciendo alusión a nuestro corazón, a nuestra vida, a nosotros, a entrar a morar y a vivir con nosotros. Por eso esa evolución de lo que se presenta en el templo es tan interesante estudiar, meterle duda clara. No, lo dijo súper bien. ¿Terminamos? Bueno, muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos. Yo quiero extender esa invitación que ustedes han hecho a que podamos estudiar el tema del santuario. No hay mejor manera de conocer el plan de nuestro Dios para nuestra vida que estudiando a profundidad el santuario. Les invitamos a que puedan acercarse al conocimiento del carácter de nuestro maravilloso Dios apasionándose por este tema. El folleto nos ha dado una perspectiva muy interesante, pero sé que hay mucha tela para cortar con este tema, entonces anímense y empiecen a estudiarlo, embárquense en esa aventura. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana y gracias a nuestros invitados, esperamos verlos por aquí nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Por aquí estaremos en otra oportunidad. Gracias.